vamos a desarrollar un tema bastante interesante porque es un tema también coyuntural, ¿no? Ahorita estamos viviendo un tiempo en que se habla del golpe de Estado, se habla que, bueno, pues la OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones están siendo cuestionados por un supuesto llamado fraude, ¿no? Por esta organización criminal del Fujimorismo. Entonces, y nos vamos a dar cuenta que tanto hablan y alardan de respetar la Constitución y los poderes, ¿no? Y hablan de una democracia y de la libertad. Son los primeros, en este caso, esta facción de la derecha, más ultraderecha, que representa, pues, uno que tiene bastantes rasgos fascistas, pues son los primeros en violentar lo que ellos mismos incluso han diseñado, ¿no? Entonces vamos un poquito antes de entrar al tema, como trato en lo posible de acostumbrarnos, es un poco conocer sobre un poco haciendo memories, ¿no? Ya que vamos a hablar el día de hoy sobre las relaciones entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Muy bien, me avisan, por favor, me confirman si escuchan. 1990, Fujimori. ¿Están escuchando? Sí, Miss. Ah, ya, okay. Elegido presidente frente a la derecha, gobierna con asesores Montesinos y Hernando de Soto. 8 de agosto, paquetazo, todo más caro. Suspensión de garantías individuales, 4 muertos y solo habían empezado. Fujichoc para dejarte claro que eres un esclavo de este moderno estado en favor del mercado. Nada que agradecer al fujimorismo. No salvaron la economía, no acabaron con el terrorismo. Crearon al Grupo Colina y mataron con cinismo. Barrios Altos, La Cantuta, Castro, guerra sucia, guerra de baja intensidad, terrorismo de Estado, y a los policías que atraparon al líder del llamado Sendero los destituyeron de sus cargos. La idea no era derrotar grupos armados, era eliminar el pensamiento crítico y al pueblo organizado. El 92 disolvieron el Congreso y autogolpe le llamaron. Con la Constitución del 93 no importa quién gobierna, el Estado es fujimorista y neoliberal. Para el 95 campaña populista, segundo mandato, mayoría en el Congreso y el país se remata más a prisa. Destruyeron la educación pública, compraron a la prensa. Cualquier luchador social es terrorista. Robo de millones, esterilizaciones, desapariciones, violaciones, ejecuciones extrajudiciales, vladivideos psicosociales, y le lavaron la cara a los responsables. Casi exterminaron los movimientos sociales, contraculturales, sindicales. Casi exterminaron, casi, pero casi nomás, casi exterminaron los movimientos sociales, contraculturales, sindicales, pero el 2000 el pueblo retoma las calles frente a su reelección con fraude, y aunque no quitaron la Constitución de los neoliberales, la marcha de los 4 suyos recupera algunas libertades, respetos para quienes lucharon y siguen luchando, para quienes recién han llegado, hijas e hijos del espíritu subterráneo, política desde el barrio, combativo y solidario. El indulto no va, el indulto no va, el indulto no va, el indulto no va. Termino diciendo algo muy importante, la marcha de los 4 suyos no fue gracias al oportunista de Toledo, fue gracias al pueblo consciente y organizado, fue gracias al pueblo consciente y organizado. Y ahora sí, para terminar, el indulto no va, el indulto no va, con fuerza, ¿qué se escucha esta canción? El indulto no va, el indulto no va. Muy bien, jóvenes, como acaban de ver, bueno, mediante una canción, ¿no? Este joven rapero, pues, ¿no? Peruano, obviamente, señala prácticamente cómo es la situación justamente de lo que se ha vivido, pues, en la época de Fujimori, ¿no? Entonces, un ratito, ¿están ahí? Sí, Miss. Sí, Miss. Un ratito, a ver. Voy a salir a la... Ahora sí los veo. Ya. Entonces decía de que justamente el día de hoy vamos a hablar sobre el tema vamos a hablar de la disolución del Congreso, vamos a hablar de cómo se configura a través de la Constitución
justamente estas formas de disolver que se pueden utilizar en un gobierno también dictatorial, un gobierno de facto, ¿no? Que justamente pues, Fujimori utilizó esta situación para poder en este caso predominar, ¿no? Mantenerse en el poder por más de 10 años. Entonces ellos querían más tiempo, obviamente, y como vemos ahora, pues se busca toda una panaca, ¿no? Un plan, pues mantenerse en el poder. Pero no hablamos simplemente de un plan sanguíneo, ¿no? Sino hablamos de una posición política, en este caso la derecha. Y la derecha también tiene sus matices también, ¿no? Así como la izquierda tiene sus matices medio rosaditos, medio rosados tirados para el blanco, medio rosaditos más rojitos que otros, o más rojitos que rosaditos, etc. La derecha también tiene sus colores, sus matices. Entonces, hoy mismo, actualmente estamos viendo estas posiciones de derechas, pero sin embargo hay que identificar sobre todo las que son ultras, porque las que son ultras derechas no beneficia para nada a las organizaciones sociales, ni a los derechos sociales. O sea, eso es lo que más nos debe preocupar. No garantiza que nuestros derechos mínimos que han sido conquistados, sobre todo para los estudiantes, para los trabajadores, los campesinos, sean arrebatados, ¿no? De esa manera. Y bueno, vamos ahora a dar inicio el día de hoy. Voy a ver si es que yo lo puedo, yo compartir mi diapositiva. A ver. Muy bien, creo que sí. Me confirman, por favor, si es que ven, chicos, todo ok. ¿Sí lo ven? ¿Lo ven bien? Aún no se está cargando. Ah, ya. Sí, se ve a mí. Sí, Miss. ¿Ya lo ven bien? Ya, perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy el tema va a ser la relación entre el poder ejecutivo y legislativo. Vamos a hablar justamente algunos términos que se utilizan cuando hay una relación de poderes. Hemos hablado en las clases anteriores que los poderes, tenemos 3 poderes y cada poder tiene en este caso una independencia. Pero hay que entender de que no estamos en una monarquía, no estamos en la época feudal, donde todo el poder se concentraba en el rey, ¿no? En el señor feudal. Entonces, obviamente ha cambiado, se han dado procesos históricos, ¿no? Y en este caso se ha fundado una república, pero esta república es dominada por un sector de la clase privilegiada, en este caso por la burguesía, y ellos pues han diseñado estas relaciones como una distribución de poderes para mantener, entre comillas, el equilibrio. Pero esto es una cuestión más teórica, porque en la realidad concreta, estos 3 poderes, aunque no lo crean, no son del total independientes, ¿no? Son poderes que, dependiendo de la fuerza que tiene el gobierno entrante, que representa una facción, ¿no? Se va a ver pues cuánto su poder, porque por ejemplo Fujimori, ¿no? Supuestamente había poder ejecutivo, judicial, legislativo, pero de ahí salieron a la luz de que no, Fujimori, ¿no? El sector que representaba el Fujimorismo, pues tenía el control de los 3 poderes, como hace poco, ¿no? También ha salido a la luz lo de Keiko Fujimori, ¿no? Cómo tenía el control, en este caso, de los poderes, ¿no? Por ejemplo, fueran el hermanito, ¿no? En este caso los jueces, el Ministerio Público, o sea, tiene un control sobre el Poder Judicial. Por eso es que no es sorprendente de que estos grupos de la ultraderecha, como la Primo, pues se han salvado de tantos procesos judiciales. Entonces, se ha dado eso, entonces no es del todo realmente independiente, como señala pues la Constitución. Entonces, pero hay una sección que justamente la Constitución Política señala, ¿cómo es la relación entre el Poder Ejecutivo y Judicial? Recordemos que el Poder Ejecutivo es representado por el Presidente de la República, por su Consejo de Ministros, y por el Legislativo es el Congreso, el Parlamento. ¿Cuál es la relación de poderes entre ellos? Porque el Poder Ejecutivo, por un lado, ejecuta normas, en ciertos casos también puede crear normas, siempre y cuando le faculte el Congreso, y el Congreso se dedica a crear, modificar normas. Asimismo también hace un control político. ¿Sobre quién? Sobre el Poder Ejecutivo. O sea, hay una relación entre ellos. Por eso es que nos damos cuenta que existe una lucha de
poderes, dependiendo en este caso de las fuerzas políticas que el gobierno represente. Y cuando hablo del gobierno, hablo de un individuo, no hablo de Vizcarra, no hablo de Sagasti, no hablo de Merino, de Keiko, hablo de facciones, ¿no? Y las facciones se van a representar de acuerdo, en este caso, a lo que ustedes escuchan seguro a estos tiempos, ¿no? Derecha, izquierda. Pero como les dije, la derecha tiene sus matices, ¿no? Hay unas ultraderechas que tienen un gran capital y hay otras que son derechas más pequeñitas, más débiles, que no tienen gran capital, pero son de la derecha. Entonces, existe una relación entre ellos igual que la izquierda. Entonces, esta figura de cuestión de confianza se va a dar en un momento determinado. A ver, no creo que ustedes no hayan visto, ¿no? La cuestión de confianza que pasó con Salvador de Solar, ¿no? ¿Se acuerdan? El premier Salvador de Solar era el premier, pues, de Vizcarra, y él entró a pedir cuestión de confianza. ¿Qué es una cuestión de confianza? La cuestión de confianza, una vez que el presidente de la República, juntamente con su premier, eligen a su consejo de ministros, a todos sus ministros, tienen 30 días para, en este caso, asumir sus funciones, y el presidente del Consejo de Ministros debe ir, durante esos 30 días, tiene para ir al Congreso, en este caso acompañado obviamente de sus ministros, para exponer, dar alcances, debatir cuál va a ser la política general del gobierno, ¿no? Entonces, a la hora de exponer, el Parlamento pues tiene que darle un voto de confianza, a eso se le llama. Por eso es que muchos analistas señalan, si es que Pedro Castillo se da por finalizado legalmente, en este caso hablando, como presidente, va a tener que escoger obviamente sus ministros y va a tener que, bueno, él no, pero su premier va a tener que ir al Congreso y a exponer cuál va a ser su política de gobierno. Y sabemos que en el Congreso no tiene mayoría, más que tiene 33 congresistas. Entonces, por ahí ya hay obviamente una situación bien compleja, que lo acepten, ¿no? Habría que ver cuáles las formas, ¿no? Las maneras. Sabemos que Castillo obviamente no es como ya se nota, ¿no? Es un profesor, un dirigente social, y bueno, pues también es cristiano, ¿no? Es creyente. Sin embargo, lo que pesa en él es el hecho de que es un luchador social, y no solamente un luchador cualquiera, que por ahí se le ha ocurrido, ¿no? Sino que es sostenido por un sindicato, ¿no? Aquí el trabajo de los maestros que han desempeñado, ¿no? Un trabajo realmente fuerte, territorial, es que han logrado votos de las zonas rurales. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo así ha ganado votos rurales, ¿no? ¿Cómo así se ha escuchado la voz de Pedro Castillo, ¿no? Porque Perú Libre no está en todos lugares, ¿no? Y bueno, pues los que llegan en las zonas rurales son justamente los docentes, chicos, los docentes, como los médicos, como los obstetras, ¿no? Llegan los docentes, y el Estado está invisibilizado en esos lugares. Entonces, eso más o menos es la figura del tema de la cuestión de confianza. ¿Es importante el tema de la cuestión de confianza? Sí. Si el Congreso, en este caso, pongamos que está en vacaciones y el presidente de la República ya tiene sus consejos de ministros, tiene su premier y van a ir al Congreso, pero está de vacaciones el Congreso, entonces, ¿quién convoca a la legislatura extraordinaria? Hemos dicho en la clase anterior, es el presidente de la República. Entonces, el presidente de la República convoca una legislatura extraordinaria específicamente para tratar el tema de la aprobación del Consejo de Ministros, para que sea el voto de confianza. Entonces, él es el que tiene que convocar. Muy bien. La interpelación. ¿Qué viene a ser la interpelación? Es cuando un ministro o todo el Consejo de Ministros es cuestionado, es interpelado. Se va a interpelar al Consejo de Ministros o a uno de los ministros o a cualquiera de los ministros. Ojo, chicos, ojo, que es obligatorio, o sea, el Congreso le dice día y hora que tiene que bajar para hacer, en este caso, para que dé su descargo, para que informe, para que precise algunas cosas, qué sé yo. Entonces, el ministro o el Consejo de Ministros tiene que asistir de manera obligatoria. Es su deber. Entonces, esta interpelación se va a dar por escrito. No es que simplemente le damos una llamada, no. Tiene que hacerse por escrito, y también
también en este caso se exige ciertos votos para eso. En primer lugar, el Consejo de Ministros, ya, vamos a suponer un caso, ya, el Consejo de Ministros, uno de ustedes es congresista y quiere interpelar a uno de los ministros que está. Para poder interpelar tiene que ser obviamente un escrito, y ese escrito tiene que tener, para que sea admitido, o sea, para que sea aceptado su escrito, solo el escrito de interpelación, necesita el 15% de votos, de firmas, mejor dicho, de los congresistas, para que respalde ese papelito. ¿Perfecto? Una vez que ya es admitido esta interpelación, este documento, ¿ya? Va a pasar a una sesión. Y tiene que, en este caso, para entrar a la sesión, o sea, ya muy bien, se admite el documento de interpelación. Vamos a debatir. Muy bien, se debate y necesita para eso los dos, en este caso, el tercio del número de congresistas. Para que recién esta interpelación, una vez que ya está emitido, pasa el debate y pasa a una sesión próxima. O sea, tiene todo un mecanismo, ¿ya? Y una vez que ya en la sesión se haya dicho, muy bien, se acepta la interpelación, es sustentable, es argumentado, tiene de ahí 3 días hasta 10 días, como máximo, para someterse en votación. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Tiene del tercero al 10º día, el ministro o los ministros tienen que bajar al pleno. Bajan al pleno, el Congreso lo convoca, le dice día y hora para que puedan responder a la interpelación. Ese es el mecanismo como el ministro tiene que bajar en este caso al Parlamento para dar respuestas al Congreso. Muy bien, entonces no se olviden de esa información. Ya hemos hablado de lo que es la interpelación, ahora vamos a hablar de lo que es la censura. ¿Ya? La censura básicamente es para un ministro también o para todo el Consejo de Ministros. Cuando ya no solamente se le va a preguntar, ya no se le va a pedir ciertas precisiones, no, sino en este caso la censura es porque de repente un ministro se ha puesto a reggaetonear de repente en una fiesta mientras habían niños que morían en Cajamarca, ¿no? Entonces hay un descuido obviamente de su labor como ministro. Entonces, o de un acto de corrupción, qué sé yo. Entonces, a eso hablamos censura, en esos casos. Cuando se da el tema de la censura o el rechazo a la cuestión de confianza, se va a pedir el 25%, en este caso, para su admisión. ¿Te acuerdas que te dije? Si uno de ustedes es congresista, yo quiero censurar a tal .5% de los congresistas. Y para que entre a debate, en este caso, ya una vez que se ha aprobado ese documento, ese oficio, inmediatamente entra a debate y entre el 4º día hasta el 10º día tienen para presentar todo su descargo. ¿Cuánto es el porcentaje para poder censurar o rechazar la cuestión de confianza a un ministro? Ese 50%. O sea, hablamos de 130, hablamos más de la mitad, ¿no? Si son 130, hablamos de 60 y tantos, más o menos 60 y pico, y poco más, ¿no? Entonces, estamos hablando de que se necesita la aprobación. Ya en el Parlamento, una vez que ya se debata, se escucha, haya debate, discusión, preguntas, se lleva a votación y si llega a más del 50%, se censura o no se da la cuestión de confianza a gabinete o a ese ministro. Cuando hablamos de una crisis del gabinete ministerial, ¿ya? Una crisis del ministerio. Hoy en día hay una crisis, no lo hay. Lo que hay una crisis hoy en día es el Parlamento, ¿no? Qué cosa antagónica. Muy bien. La crisis del gabinete ministerial, ¿en qué consiste? Básicamente se va a señalar una crisis del gabinete, del Consejo de Ministros, cuando el Congreso, o sea, cuando el ministro, ¿ya? Disculpe, cuando el premier o
el presidente del Consejo de Ministros o los ministros, ¿no? Van a un pleno del Congreso para pedir la cuestión de confianza, y si no se les brinda el Congreso, se declara en crisis de todo el gabinete. Entonces, si es que no se le da confianza, ¿qué tiene que hacer el ministro? Inmediatamente tiene que renunciar, así de simple. Si es censurado o no se le da la cuestión de confianza, el ministro o todo su premier, el premier y todo su gabinete, tiene que renunciar inmediatamente. O el presidente de la República puede cambiar, ¿no? Muy bien, mantengo a este, solamente él ha sido cuestionado, lo saco a él, lo pongo otro, a otra, muy bien, cambio de cara, de rostro y ya, presento nuevamente al Congreso de la República. Pero en esos casos se habla justamente de la crisis del gabinete, cuando se le niega la cuestión de confianza. Muy bien, ahora hay otro tema que justamente hace un momento hemos visto, ¿no? El tema de la disolución. Un ratito vamos a hacer un paréntesis aquí, ¿ya? Vamos a hacer un paréntesis para hablar un poquito sobre el tema de la crisis del gabinete. Un ratito. Aquí lo tengo. Vamos a... A ver, un ratito, chicos. No escuchan, creo, todavía, ¿no? Ya, creo que he hecho mal. Sí, escuchaban. Ok. Vamos a ver un poco para hacer Memorex, para que ustedes vean cómo se da una crisis del gabinete. Sí, pidiendo la palabra. Probablemente. Acá, mira, como han planteado una censura de la mesa directiva. Mira, han cerrado la puerta lateral por donde debían ingresar los ministros. Pues eso ya es el Frente Amplio le quería dar sus escaños, parece por lo que vemos, ¿no? Porque no hay unas sillas dispuestas para los ministros. Están, para los que nos escuchan en la radio, en la puerta, tocando la puerta Patricia Donaire, está el congresista Johnny Lescano que ha sacado una lámpara, no sabemos de dónde, el congresista del Castillo, que mira todo esto con desconcierto y risas. La verdad que es un escenario realmente increíble. Ahora, rapidito, está trancada la puerta. Trancada la puerta por donde quiere entrar el presidente del Consejo de Ministros y sus ministros al pleno del Congreso. Esto ya raya lo infantil y absurdo. Y además, por supuesto, vergüenza para todo el país. Alejandro. Yo coincido contigo, mira, ¿a qué nivel estamos llegando? O sea, ¿dónde está un poco las normas mínimas de respeto? O sea, cerrar la puerta para que no ingrese, creo que eso sí es totalmente deplorable. Deplorable. El Congreso solito se está cargando la calle. Ahorita va a salir todo el mundo a reclamar. Eso es un delito, ¿no? Porque eso es abuso de autoridad, porque no le puedes prohibir al premier que ingrese, porque como estábamos comentando, eso es una facultad constitucional y reglamentaria. Entonces él tiene el derecho de ingresar al pleno, que es ahí prácticamente más bien el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, ante el conocimiento de este hecho flagrante, más bien debería enviar inmediatamente a alguien del Ministerio Público allí. Pero además eso es un delito. Pero además con una coma para pero para constatar el hecho y identificar a los responsables, Patricia. O sea, básicamente no, de acuerdo, esto es un delito, como les vuelvo a repetir. Y pedir que el presidente del Consejo de Ministros o un ministro de Estado... Pareciera que porque como te vuelvo a repetir, él está ingresando en ejercicio de una facultad constitucional y reglamentaria. Exacto. Además, identificar responsables no creo que sea muy difícil porque no son los empleados. A pedirle a Carlos Villarreal que nos explique qué está pasando, porque ahí está la congresista Donaire, por ejemplo, dando sus declaraciones. Carlos. Muchas gracias, Patricia. Directo en directo está haciendo uso de la palabra Indira Wilca de Nuevo Perú, reclamando que se han cerrado justamente las puertas de acceso al hemiciclo del Congreso. Una vergüenza cómo se está debatiendo el día de hoy. Primero en la Junta de Portavoces han querido restringir totalmente el debate. A mucha insistencia se les ha recordado, estoy en interrupción, se les ha recordado que este es un espacio democrático de deliberación. No vamos a empezar, presidente, si no se abren las puertas. Esta no es una cárcel, este es el Parlamento. Por favor, le pido a usted que disponga a abrir las puertas. Está ingresando en estos momentos el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Un momento. Está cruzando el hemiciclo, saluda a todos. No hay ninguna razón. Hay algunos que aplauden, obviamente, los que están apoyando.
Muy bien, chicos. Eso es para que ustedes vean un poco de cómo se dio ese tema de la censura. Simplemente se estaba censurando al Consejo de Ministros, pero muy hábilmente Salvador Solor ingresó al Parlamento y planteó una cuestión de confianza. Como no le aceptaron la cuestión de confianza, aprovechó, porque ya era la segunda, para poder disolver el Congreso. Justamente lo que vamos a ir ahora en este tema. ¿Cómo es la figura de la disolución del Congreso? El presidente de la República tiene esa facultad de poder disolver el Congreso. Lo señala en la Constitución Política del Perú, cuando dos veces es censurado o negado la cuestión de confianza a su Consejo de Ministros. Cuando es negado o censurado la cuestión de confianza, censurado o negado la cuestión de confianza en este caso a dos consejos de ministros. De esa manera, inmediatamente se apertura la posibilidad de disolver el Congreso. Lo que hace una semana atrás el Congreso al caballazo quiso cambiar esta parte, ¿no? Para no darle esa facultad al nuevo presidente. Porque sabían de que el nuevo presidente iba a ser Castillo, porque obviamente, realmente todos sabemos pues que tuvo el apoyo mayoritario, incluso tan mayoritario que incluso no refleja incluso lo que señala la OMP, pero en fin. El decreto en este caso de la disolución del Congreso, inmediatamente cuando se da, inmediatamente se da la convocatoria, se disuelve una vez que no es aceptado, disculpe, cuando no es aceptado su Consejo de Ministros, dos veces el Consejo de Ministros, se la apertura de disolver. Una vez que el presidente de la República, en este caso que fue Vizcarra, señaló, se disuelve el Congreso, ya el Congreso, los parlamentos, los congresistas dejan de asumir su cargo y se convoca a nuevas elecciones. ¿Cuánto tiempo tiene para convocar a nuevas elecciones? 4 meses. ¿Ya? A partir de la fecha que se disuelve, va corriendo los días, 4 meses para convocar a elecciones. ¿Ya? Y fue de esa manera, pues, que se convocó a nuevos congresistas. ¿Ya? Una vez que se dio esa figura, inmediatamente se restablece y se elimina, pues, este proceso de crisis, ¿no? Del gabinete y del gobierno. Muy bien. Pero hay una salvedad ahí. Cuando es el último año, como este año la de Sagasti, no se puede disolver el Congreso. Ya cuando el presidente de la República ya está cumpliendo su último año de mandato, no se disuelve el Congreso, o sea, solamente tiene 4 años para poder disolver el Congreso. ¿Ya? Y cuando se disuelve, ¿quiénes asumen el cargo? Es la Comisión Permanente del Congreso. Ellos son los únicos que van a asumir el cargo, en este caso, del Congreso. Mientras que se va eligiendo, en este caso se va a elecciones, en este caso, elecciones congresales, ¿no? Ahora, también hay otra salvedad. Cuando hay estado de sitio, cuando hay un momento de conflicto, ¿no? No se puede tampoco disolver el Congreso. Entonces, hay esos casitos que hay que recordar sobre todo para tener claro cómo se da la figura de la disolución del Congreso. Muy bien. Ahora tenemos lo que se llama instalación del nuevo Congreso. Una vez de que ya se habló de la disolución, o sea, Sagasti hoy en día, por ejemplo, ¿puede disolver el Congreso? No, no lo puede porque es el último año de su mandato. No lo puede hacer. Por eso que los congresistas quieren hacer así, a caballazo o cualquier cosa, ¿no? Muy bien. Cuando una vez se va a instalar el nuevo Congreso, cuando se instala ya, se dan las elecciones, aparecen otros congresistas, se instalan los nuevos congresistas, el nuevo Congreso puede censurar al Consejo de Ministros o negar la cuestión de confianza, en este caso a su gabinete del presidente de la República. Sí, sí lo puede hacer. En este caso, el Congreso se le llama a esta parte interregno parlamentario. ¿Qué quiere decir?
que no carece carece de un apoyo soberano, en este caso, ¿ya? Es que carece el apoyo soberano, en este caso, el Congreso de la República, por lo tanto, se puede dar esta figura. ¿Ya? Cuando se instala el nuevo Congreso, nuevamente les repito, se instala el nuevo Congreso puede censurar, puede negar la constitución de confianza al gabinete, ¿ya? Por lo tanto, lo que tiene que hacer el presidente de la República es inmediatamente convocar a otros ministros, ¿no? Para evitar esta figura. Ahora, cuando se da este interregno parlamentario, cuando carece de soberanía, ya de poder, mejor dicho, carece de poder, el poder legislativo va a gobernar mediante decretos de urgencia. Ya cuando el Parlamento está en crisis, va a gobernar el Poder Ejecutivo, ya mediante decretos de urgencia, pero como hemos dicho hace un momento, quien va a asumir, va a continuar, ¿no? Entre una disolución va a continuar el Congreso, va a ser la Comisión Permanente. Y todos los actos que el presidente de la República saca, emite a través de decretos y normas, ya tiene que dar información, tiene que dar, en este caso, tiene que dar cuentas a la Comisión Permanente, hasta que el nuevo Congreso se instale. Ahora vamos a hablar de la restitución de las facultades. Como les hemos dicho hace un momento, el presidente de la República disuelve el Congreso, tiene 4 meses para convocar elecciones, pero ¿qué pasa, chicos, si es que no hay partidos políticos, no hay candidatos, no se dan las elecciones? Si es que en esos 4 meses no se dan las elecciones, el Congreso que fue disuelto recobra sus facultades y retoma en este caso el Pleno y destituye inmediatamente el Consejo de Ministros, ¿ya? Y ese Consejo de Ministros durante el periodo presidencial no pueden asumir ningún cargo ministerial. Las personas que han sido cuestionadas o censuradas por ese Congreso que había sido disuelto, pero recobró sus facultades. Entonces, eso viene a ser la restitución de las facultades del Congreso disuelto. Eso, chicos, se hubiera dado de repente cuando Fujimori declaró la disolución del Congreso, pero en realidad la consigna debió haber sido no haber participado en las elecciones, pero sin embargo hubieron partidos políticos, y al haber partidos políticos le dieron cierta, en este caso, aprobación al gobierno de Fujimori. Muy bien, eso viene a ser justamente la relación que existe entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Ahora vamos a ir a las preguntas. Por favor, ¿quiénes pertenecen a la comisión permanente? Son los congresistas, mayormente los portavoces de cada partido político, quienes van a asumir la comisión permanente. Ellos son los que, un conjunto de 60 congresistas aproximadamente, en este caso, van a asumir esas funciones por cada partido político. Ya recuerden que hay distintas bancadas, o sea, una cosa que son partidos políticos, pero hay bancadas que se van creando dentro del Congreso, entonces van asignando sus portavoces, ¿no? Los responsables, en este caso, quienes van a continuar la comisión permanente. Entonces, ellos designan inmediatamente y se conforma eso. Mientras el resto ya dejó de ser congresista. Muy bien, vamos a pedir a Nicole ahora que pueda compartir las preguntas. Vamos a pedir también a ustedes, chicos, que van, así como la vez pasada, vamos a hacer las intervenciones de cada uno de ustedes, ¿ya? A ver, un momentito. Ya, primera pregunta. Muy bien, vamos a ver si han estado atentos los muchachos, de repente están por ahí durmiendo, comiendo todavía, de repente. A ver,
Muy buenas tardes, Maite. ¿Cómo están? Buenos días, disculpa, Maite. A ver, vamos con la primera pregunta, Maite. Te escuchamos. Lee, por favor, la primera pregunta. La pregunta como las alternativas y empezamos a clavetear. Maite. Activa tu micro, Maite, no te escuchamos. Sí, mis... Ahí estás, muy bien, Maite. Ya me voy a poner triste ya porque no respondías, Maite. Primera pregunta, Maite, te escuchamos. ¿Puedes leerlo, por favor? La pregunta lee y las alternativas, por favor. Ya, mis... Dentro de los... El primer congreso del... Espérense bien. La primera. Ya, mis... Dentro de los... El primer... El premier. Ya, mis... Es que pido... Vamos, tú puedes, Maite. Dentro de los... El premier concurre al Congreso para exponer y debatir las principales medidas que requiera su gestión. Muy bien. ¿Dentro de cuántos días, chicos, el premier concurre al Congreso para exponer y debatir las principales medidas? ¿Cuánto es el tiempo? 30 días, mis. Por ahí, muy bien, 30 días, bravo. ¿Quién fue? Por ahí, Carlitos creo que fue. No, han soplado, creo. Mentira, muy bien, jovencito y Maite, buen trabajo. Vamos a la siguiente, Judith. Muy buenos días, Judith. Pregunta 2, por favor, Judith, ¿puedes leerlo? Toda moción de censura contra el Consejo de Ministerios o contra cualquiera de ellos debe ser presentada por... Muy bien. Vamos, Judith. ¿Cuál crees, Judith? Lee las alternativas, Judith. A, el Premier, B, el Jefe de Estado, C, el Congreso, D, la Comisión Permanente, el Ministerio Público. Muy bien. ¿Quién lo presenta la censura, Judith? Vamos. ¿Ministerio Público? Ministerio Público. Recuerden que el Ministerio Público viene a ser los fiscales. Ellos intervienen en el tema de la moción de censura a un Consejo de Ministros. ¿Qué dice Judith? ¿El Ministerio Público o el Congreso? Ah, estás en duda. Muy bien. Es el Congreso, Judith. Muy bien. Por favor. Censura. Interpelación. Cuestión de confianza. Congreso. No tiene nada que ver el Ministerio Público. Recuerden que el Ministerio Público tiene como objetivo garantizar, ¿no? Defender la vida, los derechos fundamentales de la nación, del Estado, ¿no? Ya, y de los ciudadanos, obviamente, ¿no? No interviene en el tema de interpelar o censurar a un ministro. Tercera pregunta. A ver, Doris, buenos días, Doris. Puedes activar tu micro. Te escuchamos, Doris. Buenos días. Buenos días, Doris. Te escuchamos, Doris. La pregunta 3 y lees las alternativas. Él señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Muy bien, Doris. ¿Cuál es? ¿Quién es? Lee las alternativas, Doris. El jefe de Estado, el premier, la comisión permanente, el Congreso, el ministerio interpelado. Ya. ¿Cuál es, Doris? La C. La C, la comisión permanente. Pero la comisión permanente se va a existir. Recuerden que la comisión permanente va a existir, se va a dar en 2 momentos. En el primer momento, cuando se disuelve el Congreso. Segundo momento, cuando los congresistas entran en vacaciones, queda una comisión permanente. ¿Perfecto? Entonces, pero ahí estamos hablando de interpelar a un ministro. ¿Será la comisión permanente o será el Congreso en general?
El Congreso. Es el Congreso, ¿ya? Es el Congreso. Claro, recuerden que hay un proceso. Al inicio, un congresista presenta un documento de oficio y necesita el 15% de firmas. Una vez que es admitido ese oficio, pasan a fijar una sesión. Para fijar una sesión necesitan, ¿cuánto en este caso el porcentaje? El 30%. Disculpa, la tercera parte en este caso, ¿no? El tercio de los votos de los congresistas lo requiere para ser después aprobado para que entre en sesión del Pleno. Y en el Pleno ya se fija día y hora que tiene que bajar el ministro para dar cuentas. ¿Quién lo va a señalar? El Pleno congresal, ¿ya? No se olviden que el premier, ¿quién es el premier? El primer ministro. ¿Y qué es el primer ministro? Es el presidente del Consejo de Ministros, de todos los ministros. Él es el presidente del Consejo de Ministros. También es conocido como el ministro sin cartera, ¿ya? Muy bien, sigamos. 4. Mayra Jicaro Serna. Muy buenos días, señorita. La pregunta 4, por favor, lee la pregunta y lee las alternativas. Te escuchamos. Mayra. Mayra. Mayra, Mayra manda ya la clave, dice. Está facultado para disolver el Congreso. Ah, muy bien, Mayra, felicitaciones. Claro, es el jefe de Estado. ¿Y quién es el jefe de Estado? Es el presidente de la República. 5. Vamos, Omar Montes Quispe. Muy buenos días, joven. Prenda su micro, por favor. La número 5. Te escuchamos, Omar. Omar. Active su micro, Omar. Bueno, Omar se ha quedado dormido, creo. A ver, Rosalinda Rodríguez. Muy buenos días, Rosalinda. ¿Te escuchamos, Rosalinda? La B, Miss. La B, muy bien. Ya Rosalinda no quiere leer las preguntas, al toque la clave. ¿Quién expone? El premier, el presidente del Consejo de Ministros. Muy bien, muy bien. Sigamos avanzando. La siguiente pregunta, por favor, Nicole. La 6. Tania Chume. Muy buenos días, Tania. Te escuchamos con la pregunta 6, Tania. Hola, Miss, buenos días. Buenos días, Tania. Te escuchamos, Tania. Si el Congreso no está reunido, el jefe de Estado convoca la legislatura. A, ordinaria, B, especial, C, extraordinaria, D, anual y E, urgente. Ordinaria, Miss. Ordinaria. Si el Congreso te dice, o sea, el Congreso no está reunido, están de vacaciones. ¿Quién convoca en este caso, ahí te dice el presidente de la República, es quien convoca, pero ¿qué tipo de legislatura? La ordinaria es lo que se da anualmente, ¿ya? Pero hay un momento que no se da, que se da en momentos de vacaciones. A esos plenos de vacaciones se le llama extraordinario, ¿ya? Muy bien, Tania. Muchísimas gracias, Tania. Sigamos la pregunta 7. Vanessa. Muy buenos días, Vanessa. ¿Puedes activar tu micro, por favor? Pregunta 7. Vanesita. Interpelación se formula según la Constitución. A, verbalmente. B, por escrito. C, personalmente. D, en pleno. E, cuando sea necesario. Muy bien, ¿cuál es la clave, Vanessa? Por escrito, la B. Por escrito, claro. Muy bien, Vanesita. Sigamos. Pregunta 8. Muy bien, Vanessa. La B, muy bien. Pregunta 8. Vamos con... Volvemos. Carlos por ahí. ¿Carlos volvió? ¿Carlos está conectado? No está conectado, Carlos. Nos dejó Carlos.
Ya. Muy bien, no importa. Sigamos. Vamos, Doris. La pregunta 8, Doris. Vamos. Activa tu micro, Doris. Te escuchamos. Activa tu micro, Doris. Sí, Miss. La 8, por favor, te escuchamos. Para admitir el pedido de interpelación. La 8, ¿no, Miss? La 8, sí, la 8. Ya. Para admitir el pedido de interpelación se requiere el voto del tercio de número de la AMIS. A ver, la A, el tercio número de congresistas. Muy bien, Doris, perfecto. Sigamos. La 9. ¿Quién? A ver, Carlos, entró Carlos. La 9, por favor. Carlos, puedes activar tu micro. La pregunta 9. Carlos, no escucha Carlos. Ahí está. La B, dice Tania. Ya vamos a la B, dice mi cita. Él señala día y hora para contestar la interpelación. ¿Quién? Es el Congreso Nacional. El Pleno, muy bien, es el Congreso de la República. Muy bien. Sigamos. La pregunta 10. Vamos, Nicole. Muy bien. La pregunta 10. Miss, tengo problemas con el audio. Ya. Escríbelo por el chat, Carlitos. Muy bien. La pregunta 10. A ver, Carlos, tú vas haciendo la 11, ¿ya, Carlos? La pregunta 10, vamos. Rosalinda Rodríguez, muy buenos días. Activa tu micro, Rosalinda. El Consejo de Ministros o el ministro censurado debe renunciar, de mantenerse en el cargo, de pedir disculpas al pueblo, de mejorar su función, comprometerse a cambiar. Buenas alternativas que da risa, ¿no? ¿Cuál es, Rosalinda? La AMI. Pues no tiene que renunciar inmediatamente, nada más. Porque recuerden que los cargos de ministros son cargos de confianza. No son elegidos, sino quien en ese caso lo elige es el presidente de la República. Pregunta 11. Vamos, Maite. Buenos días, Maite. Nuevamente contigo, Maite. La pregunta 11. Maite. Creo que Maite se ha ido a almorzar. No, está aquí. A ver, te escucho, Maite. La pregunta 11. ¿Miss, me escucha? Sí, ahora sí. Perfecto y claro, Maite. Solamente activa tu micro. Cuando se produce la crisis total del gabinete, el premier es removido por el jefe de Estado. B, cuando renuncian todos. C, cuando renuncia un ministro. D, cuando existe un golpe de Estado. Todas las anteriores. ¿Cuándo es, Maite? ¿Cuándo se produce una crisis total del gabinete? Cuando renuncian todos, Miss, la B. La B. ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿La B? ¿Alguien dice lo contrario? La A, Miss. La A, dice. La E, dice. A ver, ¿cuándo hablamos de una crisis de total del gabinete? Cuando es censurado o negado 2 veces, en este caso, su gabinete, ¿ya? Se produce una crisis de gabinete. Cuando es censurado, cuando es negado la cuestión de confianza. ¿Cuál sería ahí la alternativa? Cuando el premier es removido por el jefe de Estado, cuando renuncian todos, cuando renuncia un ministro, cuando existe un golpe de Estado.
Mire, las alternativas están más o menos, no están, para mí no están bien elaboradas, pero está entre la A y la B, porque el golpe de Estado no entra dentro del especie de gabinete. ¿Cuál sería? ¿Cuando renuncian todos? La AMIS. El premier cuando el premier es removido por el jefe de Estado. Claro, yo creo que cuando renuncian todos, no necesariamente se produce un cambio de gabinete, ¿no? Disculpe, no se produce una crisis, porque puede ser que por circunstancias diversas algunos de ellos renuncien o renuncian todos, pero ¿cuándo se produce una crisis? Cuando es censurado y cuando es censurado o cuando es negado la cuestión de confianza. Entonces, cuando es censurado o negado la cuestión de confianza, al presidente del Consejo de Ministros, entonces el presidente de la República se ve obligado a convocar a otro Consejo de Ministros o disolver el Congreso. Ahí es donde justamente dice cuando el premier es removido por el jefe de Estado. Cuando se dice que es removido el premier por el jefe de Estado, todos caen, todos se van. Muy bien. Pregunta 12. Digamos, a ver, Tania. Buenos días, Tania. Ya mis, el decreto de disolución del Congreso contiene bueno, sería el decreto de la DEMIS. La D, ya de frente. Decreto de disolución contiene decreto de disolución contiene a ver, vamos a leer dice la D, la D dice decreto de un estado de sitio. A ver, decreto de disolución, dice la B por ahí. El decreto de disolución significa que el Congreso de la República disuelve el Congreso, el presidente de la República disuelve el Congreso, inmediatamente convoca a elecciones. Entonces, a ver, ¿qué dice la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso? B, convocatoria a elecciones generales, o sea, hablamos de presidente, hablamos de congresistas, de parlamentos andinos. Convocatoria de la A, la respuesta, ¿no? Decreto de un estado de emergencia es otra cosa. Lo que hemos dicho es que cuando hay un estado de emergencia, no se puede disolver el Congreso en un estado de emergencia. Siguiente, muy bien, 13. Vamos, a ver. Pobre Carlos, se le va su señal a cada rato. A ver, Omar, ¿estás por ahí, Omar? ¿Quieres participar, Omar? A ver, Judith. Judith. Te escuchamos, Judith. La pregunta 13, por favor. ¿Yo mismo escuchan? Sí. No puede disolverse el Congreso en A, el primer año de su mandato, B, el último año de su mandato, C, cualquier momento de estado de emergencia, E, primera instancia. ¿Cuándo no se puede? Vamos, Judith, dime, ¿cuál es la respuesta para ti? ¿La cuál? ¿La? B. B. Claro, es el último año de su mandato. Muy bien, Judith, es el último año de su mandato. Profesora, pero ahí dice estado de emergencia. No hemos hablado de estado de emergencia, hemos hablado de estado de sitio. Hoy, por ejemplo, estamos en estado de emergencia por un tema natural, ¿no? La pandemia, todo eso, ¿no? Pero un estado de sitio es más cuando existe una guerra interna, cuando hay un conflicto armado, cuando hay una guerra civil, qué sé yo. O sea, un estado de sitio por un tema más político, social, ¿no? Sigamos. 14. Vanessa. 14. Vamos, Vanessa, te escuchamos. Apúrense, muchachos, para ir a comer. Apúrense, por favor. Ya, Miss. Durante el interregno parlamentario, el Consejo de Ministros. Sí, hemos hablado del interregno, que cuando hay una carencia, ¿no?, de poder que tiene el Parlamento. Entonces,
Durante el interregno parlamentario, ¿quién, en este caso, durante el interregno parlamentario, él legisla quién? ¿Quién legisla? ¿Quién crea las normas? ¿Quién sigue creando normas? Porque no es que significa ya el Congreso se disuelve y todo para, no, continúa. ¿Quién es? ¿Quién es el responsable? El poder legislativo mismo. Muy bien, claro. No, disculpa. No. Durante el interregno parlamentario es el Congreso que está disuelto. Solamente queda la comisión permanente. Pero ¿quién va a continuar legislando? Es el poder ejecutivo. Recuerden, el poder ejecutivo es quien va a asumir esa responsabilidad. ¿Ya? Ahora, mientras dure 4 meses, y de ahí inmediatamente hasta que se restablezca el nuevo Congreso, ellos siguen asumiendo sus responsabilidades. ¿Ya? Sigamos, número 15. ¿Quién es? ¿Quién? A ver, voluntaria. Ya, Nicole, número 15. Vamos, Nicole, tú puedes. Claro, Nicole no se le pregunta, Nicole. A ver, Nicole. Nicole, ¿cuál es el número 15, Nicole? A ver, ¿cuál es la respuesta para ti, Nicole? Durante el interregno parlamentario se legisla mediante ¿qué decretos, Nicole? Vamos a ver a Nicole. El decreto ley, dice ahí, Nicole, ¿no? Nicole, ¿esa es tu respuesta? Ya. Decreto ley mayormente se va a dar cuando un gobierno es de facto, cuando hace un golpe de Estado, por ejemplo, ¿no? Y se convierte en un golpe de facto porque no tiene respaldo popular y de instituciones. Pero se va a dar mediante, en este caso, cuando dure el interregno parlamentario, o sea, cuando un Congreso es disuelto, quien va a legislar, dijimos, es el Poder Ejecutivo. ¿Mediante qué va a legislar? Mediante decretos de urgencia. ¿Ya? Decretos de urgencia. Esa es la respuesta. Cuando es el gobierno de facto, cuando hace un golpe de Estado, decretos leyes. Cuando hablamos cuando se disuelve el Congreso, ¿mediante qué van a gobernar? Mediante decretos de urgencia. Muy bien, continuamos. 16. A ver, ¿quién? Carlos, ¿ahora sí puedes, Carlos? Carlos dice la B. Ay, Carlitos, no te he visto la respuesta hace un momento. A ver, Carlitos, la 16, Carlos, tú puedes. Escríbelo ahí en el chat, Carlos. ¿Ante quién se da cuenta de las normas que se dan durante el interregno parlamentario? ¿Ante quién se da cuenta? ¿A quién tienen que dar cuentas? Carlos, ¿cuál es la respuesta para ti, Carlos? Carlos. No veo tu respuesta, Carlos. Tania dice la D. La D dice Consejo de Ministros. ¿A ellos se les tiene que dar cuentas? Carlos dice la A. Al pleno Congreso. En el periodo interregno no hay Congreso. Está disuelto el Congreso. ¿Queda quién? La Comisión Permanente. Entonces, el presidente de la República, ¿a quién tiene que dar cuentas? A la Comisión Permanente. Recuerden, por favor, se disuelve el Congreso, ¿quién queda? Comisión Permanente. Entonces, el Poder Ejecutivo inmediatamente va a decretar, va a crear normas, va a ejecutar distintas normas mediante decretos de urgencia. ¿Ya? Mediante que dure ese periodo, hablamos de 4 meses, se convoca elecciones. Ese es el periodo de interregno. ¿Quiénes quedan? Quienes quedan solamente son la Comisión Permanente, el resto ya dejó de ser congresista porque fue disuelto. Muy bien, continuamos. 17. Vamos, ya llegamos a la pregunta 20 para que se puedan ir a almorzar, chicos. A ver, 17 son, ¿no? Muy bien. Doris, buenos días, Doris. La pregunta 17, Doris, por favor. Buenos días, Miss. La pregunta 17, Doris, por favor. Okay. Soy Rocío, Miss. Ya, Rocío, muy bien, te escuchamos, Rocío. Ya. Seguro Doris nos dejó. Los tratados aprobados
por el Congreso requieren la ratificación del A, primer ministro, B, canciller, C, jefe de Estado, D, Consejo de Ministros, oficial del Congreso Nacional. ¿Cuál es tu respuesta, Rocío? La C, Miss. La C, ay, Maite la ha soplado. Muy bien. Claro, es el jefe de Estado, el presidente de la República. Muy bien. Está bien, chicos, que se apoyen. Aquí se pueden apoyar. En el examen no se pueden apoyar. Muy bien. 18. Maite, ¿qué quiere hablar? Vamos, Maite, 18. Autoriza al jefe de Estado su salida al exterior del territorio. ¿Quién es, Maite? Sigue leyendo, Maite. A, el Consejo de Ministros. B, la Comisión Permanente. C, el Pleno del Congreso. D, el Primer Ministro. E, el Canciller. Vamos, Maite. ¿Quién autoriza que el jefe de Estado se vaya a otro país? Por distintas reuniones que haya. La C, Miss. La C, dice por ahí. El Pleno del Congreso. Claro, el Congreso. Muy bien, muy bien. Maite, ¿no? Maite, muy bien, Maite. Muy bien, Carlos. Ahí está. 19. Vamos, ahora sí. ¿Quién continúa? Tania. Muy buen día, Tania. 19, por favor. Ya, Miss, ¿quién aprueba la demarcación territorial que proponga el Ejecutivo? A, el canciller, B, el Pleno del Congreso, C, el Consejo de Ministros, D, la región, E, el Consejo Regional, marca territorial, la B, Miss. Claro, muy bien. Ojo, quien propone es el Ejecutivo, quien aprueba es el Congreso. Muy bien. 20, la pregunta 20. Vamos, Nicole. ¿Hay más preguntas, Nicole? Muy bien. A ver, vamos a invitar a Judith. Judith, te escuchamos, Judith. Activa tu micro, Judith. La interpelación debe ser presentada por lo menos del número legal del congresista, o sea, 50%, de 25%, de 15%, de 30% y 40%. ¿El 15%, Miss? Sí, muy bien. Pero déjala a Judith, pues, Maite. ¿Por qué le quitas la respuesta a la pobre Judith? Muy bien, 15%. Yo sé que Judith sabía también. Muy bien, es el 15%. Muy bien, jóvenes. Muchísimas gracias. Con ustedes nuevamente. Y bueno, nos vamos a volver a encontrar. Cualquier cosa, siempre coordinando, siempre con Nicole. Ha habido unos ajustes de horario. Voy a ajustar, voy a coordinar con Nicole para esta semana porque me voy a ir a una comunidad, entonces voy a coordinar con Nicole para qué momento vamos a, de manera excepcional, hacer la clase. Ya eso voy a coordinar internamente con Nicole. Chicos, muchas gracias a todos ustedes, qué bueno verlos, espero que se encuentren bien y nada, nos vemos. Muy buenas tardes. Buenos días.